Ayer ganó el Barça en un absoluto partidazo, al menos desde el punto de vista neutral, ¿no? Del que disfruta del fútbol, porque siendo fan del Barça o del Betis, tuviste que sufrir muchísimo. Yo sufrí muchísimo con el partido de ayer. Tengo muchas cosas que marcar porque fue un partido muy raro del Barça, un partido muy irregular, en el sentido de que tienes una buena primera parte, una muy buena primera parte, de hecho, con un Dembélé inspiradísimo, con un Pedri que esto lo está haciendo muy bien, con un Frenkie de Jong que está haciendo un trabajo perfecto. Y después tienes una segunda parte que en el minuto 67 se vuelve insufrible con los cambios que hace Xavi, que ya vamos a hablar de eso. Quiero iniciar con la primera parte. Los primeros 10 minutos me parecieron que fueron muy intensos por parte de los dos equipos, un poco más de ida y vuelta de lo que a mí me habría gustado precisamente. Yo esperaba que el Barça tuviera un poco más el control del balón, entendiendo también que el Betis evidentemente es un equipo que suele llevar el liderato del partido, que suele tener el balón, que le gusta tener el balón. Entendiendo todo eso, igual yo esperaba que el Barça tuviera un poco más el balón en el inicio del partido. Sin embargo, fue un inicio bastante frenético. A mí me gustó personalmente. Faltaba un poquito más de control del balón, pero me parece que estuvo bastante bueno, que fue muy entretenido además y que llegábamos mucho, si bien es cierto que creo que el Betis nos llegó más, o nos llegó con más peligro al menos. Estuvo bastante bien. Me gustó mucho la táctica de Xavi en el primer tiempo, sobre todo esto que siempre vengo diciendo en videos pasados. Los que me sigan desde antes lo van a entender, y los que no pueden ir a ver mis videos pasados, cada vez que hablo de la táctica de Xavi siempre digo que los mediocampistas quedan de alguna manera relegados en el partido, quedan sin muchas funciones, muy apartados del área rival y con la única función de buscar a Dembélé o a Rafinha, o por el extremo que en ese momento decida poner, independientemente de que sea Ferran o que sea Ansu Fati, Dembélé, Rafinha, lo que sea. Siempre el juego pasa mucho por los extremos. Yo creo que excesivo, muchas veces es excesivo el control que tienen los extremos sobre el partido, y se deja relegado a los mediocampistas, teniendo además Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Busquets, teniendo todos esos jugadores, quedan relegados a un segundo plano o a buscar a los delanteros. Y hoy cambió un poco eso, bueno, ayer cambió un poco eso. No creo que del todo, pero creo que sí se vio una mejoría en ese sentido. Unos mediocampistas que entraban mucho al área, que tenían mucha más participación en 3/4 finales, que además remataban mucho también, y que terminaron buscando precisamente el gol después de Pedri, ese golazo que marcó Pedri, gracias a un pase de Rafinha que también fue brutal, que también hizo otro buen partido, a pesar de que no participó tanto como Dembélé, porque ayer Dembélé fue superlativo lo de Dembélé ayer. Me parece que Rafinha hizo un muy buen trabajo otra vez como extremo, que nunca lo hace realmente tan mal. Hay veces que participa más, otras veces que participa menos, pero nunca tiene participaciones que sean realmente desastrosas, como tal vez puede hacer Dembélé cuando no está en un buen momento. Siempre tiene un buen partido, y sin embargo Xavi prefiere poner a Ferran, o prefiere poner a Ansu Fati, o prefiere ponerlo a Dembélé antes que a Rafinha, que es algo que yo no he entendido de Xavi hasta este momento, es no preferir a Rafinha, que además es que siempre da un buen rendimiento y es normalmente mucho mejor que los demás extremos que tenemos, como Ferran, Ansu Fati, incluso Dembélé, porque Dembélé entiendo que es el más importante del equipo, además de Lewandowski, que tiene más, el que tiene más asistencias, que tiene más goles, pero también es cierto que es un jugador bastante inconsistente. Rafinha no está al nivel de Dembélé cuando Dembélé está en su mejor momento, pero siempre mantiene un buen nivel y mantiene un nivel constante, que es lo que a mí me gusta de este jugador. Sin embargo, no entiendo por qué Xavi prefiere poner a otros extremos antes que Rafinha, pero bueno, de hecho se estaba hablando de que lo iban a vender y bueno, en fin. Lo que estaba comentando de los mediocampistas, entraban para romper la línea, siempre entraron muchas veces para romper la línea defensiva, que es algo que yo pedía, que a mí me habría gustado ver en otros partidos, que los mediocampistas se movieran mucho más hacia el área, que rompieran líneas y además que ofrecieran muchas más opciones al juego del Barça, porque el juego del Barça ayer fue un poco más vertical. Muchos fans seguramente van a comentar que el Barça estaba jugando a pelotazos en el primer tiempo, tal vez excesivo, sí, puede ser, pero también me parece a mí que eso le daba variantes al juego, porque el Barça tenía el balón, pero cuando veía que tenía un espacio, cuando veía que Pedri o que Gavi rompían la línea, tiraban un pelotazo y podía ser una buena oportunidad, y generamos mucho a partir de eso. Y yo creo que hay que dejar de ser tan puristas en el juego y entender que esto puede ser una opción para partidos que sean así. El Betis, por ejemplo, Betis es un equipo que presiona muy arriba, es un equipo que busca tener el liderato del partido, pero que puede quedar con espacios arriba, que puede de alguna manera aprovechar con estos balones largos, o que puedes aprovechar de alguna manera con mediocampistas que rompan esas líneas rivales, que rompan el medio campo, que rompan la defensa y se metan como si fueran delanteros para poder buscar esos balones largos. A mí me pareció que estuvo bastante bien, a mí me gustó mucho de hecho eso, porque daba muchas más variantes y además era un juego un poco más vertical. El Barça es normalmente horizontal, sobre todo en épocas como Guardiola y todo esto, y me parece a mí que Xavi ha logrado que sea un poco más vertical, pero no del todo,
Yo creo que en este fútbol de hoy, ser un poco más vertical, por ser un poco más vertical o más rápido en las transiciones ofensivas, no tiene nada de malo. Dejar de ser tan horizontal para ser un poco más vertical no te quita eso de que tengas la posesión, ni te quita esto de que hablan del juego bonito, del juego purista que quieren algunos barcelonistas. No tiene nada de malo a verse ser un poco más vertical o tirar un pelotazo cuando veas que hay oportunidad. Tampoco es que lo vas a hacer como tu modo de juego. Simplemente estás buscando un modo de juego un poco más mixto, que te dé muchas opciones. Eso me parece a mí. Yo creo en eso. Habrá gente que piense que solamente tenemos que jugar al primer toque y juego horizontal como se ha jugado siempre. Pero yo también entiendo que el fútbol evoluciona. Eso lo veo yo de esa manera, y me parece a mí que darle más opciones al juego no implica realmente de alguna manera deshacerte de la idea ni nada de eso. Simplemente es darle algo más mixto, es de alguna manera agregarle otras ideas a tu idea principal. Eso me parece a mí que es lo que se está haciendo o lo que se debería hacer. Y a mí me pareció que salió bastante bien, los primeros minutos al menos. Dembélé fue el mejor del partido. Quiero comentar un poco más en las individualidades. Dembélé estuvo hoy superlativo. Ojalá estuviera así siempre. El problema es que no está así siempre, pero cuando está así es una maravilla verlo jugar. Es uno de los mejores extremos del mundo. Cuando está así es increíble. Creo que Aitor, si no me equivoco, el lateral del Betis, no vio la pelota nunca. Dembélé le ganó todos los duelos, y si no le ganó todos, le ganó el 90%, el 99% de los duelos se los ganó. Aitor, que es un lateral que a priori es más ofensivo, pues Dembélé se lo comió hasta el punto que Aitor tuvo miedo hasta de salir, y no pudo salir precisamente hasta el cambio de Dembélé, que ya vamos a hablar de eso. El otro que me pareció el mejor del partido, además de Dembélé está como en el podio el primero. Luego estaría Frenkie de Jong, que como pivote hoy solitario, que lo hemos visto ya como pivote, pero con dos mediocampistas, o con un mediocampista que le haga más de pivote también, como un doble pivote que lo vimos en el Ajax. Hoy estuvo como pivote solitario con Pedri y Gavi mucho más adelantados, evidentemente a los lados, pero mucho más adelantados, teniendo además muchas más responsabilidades defensivas. A mí me gustó mucho el trabajo que hizo Frenkie de Jong como pivote, pero muchísimo. Ayer fue el mejor del partido junto a Dembélé. Yo diría que Dembélé primero y Frenkie de Jong segundo. Defensivamente estuvo muy bien. No lo comieron a pesar de que estuvo solo. No lo comieron, lo hizo bastante bien. Y luego excelente en la creación de juego, siendo muy rápido para salir de la presión, teniendo esas conducciones características de Jong, ¿no? Que sale desde atrás con los centrales, y que si no puede encontrar ese pase a primero o segundo toque, él conduce el balón, no pierde la pelota. Es muy difícil que pierda la pelota, y logra romper las líneas para encontrar un compañero, que es algo que se le pide a Busquets, que ya no puede hacer Busquets, y que por eso es que se pide que Frenkie de Jong juegue antes que él. Es porque él consigue romper esas presiones, porque consigue superar esas presiones de alguna manera que Busquets no puede, porque por su edad, por la lentitud y por todo esto, cuando un equipo le viene a presionar, no corre. Es un jugador que mentalmente está un poco más lento y que le cuesta muchísimo, y es algo que se pide y algo que está haciendo Frenkie de Jong, y que sin embargo luego Xavi lo cambia, que ya vamos a hablar de eso, como ya dije. Los dos centrales, tanto Koundé como Araujo, me parece a mí que empezaron un poco dudosos y le entraron mucho, y es sorprendente porque Araujo y Koundé son, a mi parecer, centrales de talla mundial, pero les entraron muchísimo. También es cierto que yo creo que fue más culpa de los laterales, que son Jordi Alba y Sergi Roberto, que eso iba a comentar también, son los peores del partido. No quiero decir que hicieron un trabajo horrible, pero son los peores del partido después de los cambios. Jordi Alba y Sergi Roberto abrieron muchos espacios, perdieron muchas marcas, les ganaron muchísimo la espalda, que ya es normal, sobre todo en Jordi Alba ya normal, y es desesperante a veces. Sin embargo, bueno, defensivamente mejoramos después de creo que la media hora, 40 minutos, subió un poco más el Betis y llegamos a mejorar defensivamente, pero luego está el segundo tiempo, en el que no tiene ningún tipo de sentido lo que pasa. El segundo tiempo empieza bien, el Betis con un poco más de control del balón, pero sin llegar demasiado, y luego Xavi hace estos cambios que se le han criticado bastantes veces, que no soy el único que los critica una buena parte del barcelonismo, que son cambios que parece que de verdad no sé por qué los hacen. Nadie entiende por qué hace esos cambios, porque saca a los dos mejores de la cancha, que son Dembélé y que son Frenkie de Jong. A Dembélé, que está destrozando a Aitor, que no lo deja subir, que le quita poderío ofensivo precisamente al Betis porque no deja subir a su mejor lateral,
no sé por qué lo cambias, o sea, ¿cuál es el sentido? Y para poner a Ferran, porque ni siquiera puso a Ansu Fati para que de alguna manera tuviera esa explosividad que tiene Dembélé en menor medida, pero es más parecido a Dembélé que Ferran es un jugador que es más de jugar el espacio, más de buscar correr detrás del defensor y todo esto, pero que no es un jugador que tira la gambeta, que regatea y que se lleva al rival, no lo es. Le liberaste mucho el espacio, Aitor. Además, Ferran entró apático otra vez. No entiendo qué le pasa a Ferran. Yo no sé si necesita ayuda, tal vez psicológica, porque es un jugador que parece que no está desconectado totalmente del juego, está desconectado totalmente del equipo. Ayer se comió un montón de fueras de juego, estuvo muy desconectado del partido, casi no le llegaban balones, cuando les llegaba o estaban fuera de juego o la perdía. Luego también se molesta, si no me equivoco, con Rafinha, que evidentemente es con razón, ¿no? Que Rafinha no le dio el balón en una jugada que pudo haber acabado en gol perfectamente, pero también entiendo que Rafinha es pero también entiendo que Rafinha es muy zurdo y no le pudo dar el balón con la derecha, se tardó mucho, no le llegó y Ferran de alguna manera evidentemente pues se molesta. Esa molestia está justificada, sí, pero reaccionar de esa manera con tu compañero me pareció que era un poco feo. En fin, Ferran no entró bien. Ferran no entró nada bien. Y después el otro cambio precisamente fue Busquets. Y Busquets hizo que el equipo se fuera totalmente al vacío. Cuando entró Busquets, el equipo retrocedió muchísimo, que es culpa de Busquets precisamente porque es un jugador mucho más lento y necesita estar mucho más cerca de los centrales para que lo apoyen defensivamente, y porque necesita salir desde ahí, porque es mucho más lento, hace el juego mucho más lento, toca mucho más lento, y el equipo se fue abajo. El equipo a partir de ahí se fue abajo. Luego Ferran pierde una pelota, que viene la pérdida de Ferran precisamente de ahí, viene el gol del Betis del empate. Y bueno, esos cambios de Xavi no los entendí. Realmente no sé si alguien me puede explicar por qué los cambios, porque luego Xavi en rueda de prensa sale a decir que era porque estaban cansados y porque se preocupó de que tuvieran molestias, que evidentemente es lo que iba a decir, porque evidentemente entiende que se equivocó con los cambios y tiene que salir a decir eso, porque no va a decir me equivoqué con los cambios, pero se equivocó. Y se equivocó muy mal, porque al minuto 67, que estás ganando apenas 1-0, porque estás ganando 1-0, no es que estás goleando a tu rival, sacas a los dos mejores de la cancha para poner a Busquets y para poner a Ferran, que son, con todo respeto, son los peores del equipo junto a Jordi Alba. Probablemente son los que ahora mismo están en peor momento, y sin embargo decide sacar a los que están mejor en la cancha para poner a los peores. No lo comprendí, sobre todo porque entiendo que lo hagas cuando estás ganando 2 o 3-0, pero estás ganando 1-0 contra un equipo que ofensivamente es muy bueno y en que cualquier momento te puede marcar un gol, y te marcaron el gol. No pasó a mayores, porque luego, si bien es cierto que nos fuimos a prórroga, me parece a mí que bien merecido, porque bajamos mucho el nivel después de la entrada de los jugadores precisamente. Bajamos mucho el nivel, el Betis se creció y el Betis terminó empatando. En el primer tiempo de la prórroga marca Ansu Fati, un golazo que, a diferencia de Ferran, me gustó mucho cómo entró Ansu Fati. Entró con muchas ganas, explosivo, buscando siempre, no apático como Ferran, que entra con unas que pareciera que no tuviera ganas de jugar. Yo entiendo que sea mental. Yo entiendo que el jugador no esté pasando por su mejor momento, pero también entiendo que el jugador se le está pagando para que entre y haga algo. El jugador ayer estuvo mal, pero muy, muy mal. Estuvo totalmente desconectado del juego. Y es de verdad preocupante lo de Ferran. Y me pone feliz lo de Ansu, que entró muy bien, explosivo, buscando, regateando, y que terminó además marcando y obteniendo ese premio, que es el golazo que marcó. Luego empató otra vez el Betis con un jugadón que hicieron. No tengo nada que objetar ahí. La verdad es que la jugada del Betis a primeros toques y ese golazo que marcó casi de taco es un golazo. No tengo nada que argumentar allí. Pasando al arbitraje del Cerro Grande, pues yo qué quiere que te diga. La verdad es que a mí me pareció que estuvo bastante bien. A mí el arbitraje me pareció bastante correcto. Tuvo esa equivocación, a mí me parece que sí, que fue grave, que es la entrada que le hace Juan Miranda a Pedri, a Gavi de hecho. La entrada es sobre Gavi, que es una patada casi en la parte baja. No sé si me explico, en la parte baja del jugador, y es una entrada para roja. Si no le sacó roja fue porque, bueno, pero era una entrada para roja, pero por lo demás no fue un arbitraje malo. Fue un arbitraje bastante bien, estuvo bastante correcto. Sacó las tarjetas cuando las tenía que sacar y habló cuando tenía que hablar, y listo. A mí me pareció que estuvo bastante bien, no es Mateu Laoz. Y bueno, el partido lo terminó ganando el Barça en unos penales que no fueron necesarios. No fueron necesarios, porque el Barça fue superior todo el primer tiempo y tuvo para marcar 2 o 3. Y fue superior hasta el 67, hasta la entrada de Busquets y de Ferran fue superior. No tuvimos que llegar hasta los penales, fue un error. Y yo creo que se equivocó mucho Xavi
sobre todo con los cambios y con lo que propuso después de eso, porque además también entró Marcos Alonso, por ejemplo, y entró Christensen cuando estás empatando 1-1. O sea, te empatan 1-1 y metes dos defensores más. No lo entendí. Además, Marcos Alonso no entró bien. Marcos Alonso me parece que entró mal. Le ganaron muchísimo la espalda y no hizo mucho más que por la persona con la que salió, que fue Jordi Alba. Entonces, bueno, realmente me parece a mí que Xavi se equivocó en eso, sobre todo en los cambios. Luego el planteamiento del partido, sobre todo en el primer tiempo, me gustó muchísimo. Lo planteó muy bien, pero se equivocó. Le puede pasar a cualquiera, evidentemente, pero se equivocó y tiene que verlo porque se ha equivocado más de una vez con los cambios. Yo no tengo más nada que comentar, tal vez tú sí. Déjamelo aquí abajo en los comentarios de una vez. Suscríbete, dale like al video y todo esto para seguir creciendo. Un saludo y hasta un próximo video.